Distinguida y querida directora gerente Blanca, distinguidas autoridades y queridas amigas y amigos. El privilegio es mío, porque sí, la siento parte de mi casa, pero no esta. Yo no estaba en esta escuela, estaba en la escuelita. Estaba que es donde surgió. Entonces me ha gustado mucho, por supuesto, ver el homenaje a Juanma, mi cariño también a toda la familia y todas las personas que nos han dejado. Es ley de vida, pasa este tipo de cosas. Y me gustaría hablar de todas y cada una de esas personas y de personas que estáis aquí, que os quiero mucho, mucho. De personas que no están aquí, pero siguen nuestro mundo, y de las personas que no están aquí en este momento ya. Pero entonces sería otra sesión distinta. Entonces voy a aprender de lo que has dicho antes y voy a intentar no mencionar para no omitir. Porque si menciono nombres, me voy a dejar otros nombres en el tintero y luego me voy a arrepentir. Entonces todos están en mi corazón y a su vez para mí son fuente de inspiración. Unos por unas cosas, otros por otras, todos me han enseñado, todas esas personas. Sí los conozco, los que nos han dejado. Incluso hay alguna persona, me parece que también era compañera en los tiempos que yo trabajaba, que no la he visto ahí, pero que vamos, que de nuevo, están siempre con nosotros. Sin más, voy a empezar, voy a ver, porque no he probado yo el mando. Simplemente para darle delante. Adelante. Vale. Voy a hablar sobre unas reflexiones sobre los retos actuales para la salud y sobre el papel esencial de la salud pública. Yo soy un verdadero creyente en la salud pública. Me gusta muchísimo la medicina, estudié aquí en la Universidad de Granada, estoy orgulloso de ello. Tenía profesores muy buenos, alguno que también quiero mucho, que está sentado ahí en primera fila. Pero decidí tomar ese camino por una serie de razones y la verdad es que es un mundo apasionante. Y lo primero que yo tengo que hacer, evidentemente, como en todas estas declaraciones, cuando se hace una presentación, es la declaración de transparencia, que es ausencia de potencial conflicto de interés, que pueda influir en lo que yo estoy haciendo. Que yo conozca, porque puede haber cosas, siempre hay conflictos de intereses intelectuales, no sé, pero yo no tengo intereses económicos en ninguna empresa o sector o potencial conflicto con la salud pública. No tengo tampoco afiliación a partido político alguno. Admiro a las personas que tienen afiliación, pero yo no la tengo. Fue una opción que yo decidí en su momento, lo cual no quiere decir que personas muy queridas en partidos políticos me pidieran que estuvieran a su lado y yo estoy orgulloso de ello. Y otros intereses de índole no económico que deban ser puestos en conocido. Lo desconozco. Y me voy a retrotraer como Marty McFly en el DeLorean a 2 años atrás, justo antes de la pandemia. Y tengo que confesar que mi otra alma mater es la Escuela Nacional de Sanidad. Aparte en Estados Unidos me formé, pero luego estuve trabajando aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública, a la que tanto quiero, pero pasé después a la Escuela Nacional de Sanidad. Y allí me invitaron a dar la conferencia inaugural del curso académico. Y estaba también la directora general de Carlos III, estuvimos ahí, fue muy agradable. Y les di una sorpresa, porque todo el mundo pone el reto de salud pública y todos ven todo que estamos achicharrados por el cambio climático, que todo el mundo está muy mal, la desigualdad. Y yo empecé diciendo que realmente hay hitos en la revolución humana y hay buenas noticias que a veces tenemos que decirnoslas. Lo mismo que tenemos que decirnos que nos queremos más, en vez de fijarnos siempre en protestar cuando hay alguna cosa, también tenemos que decir cosas bonitas. Pues ahí, el hito de la revolución de la agricultura, la revolución industrial, la tecnológica, y vivimos en una revolución de salud espectacular, en la cual hemos visto que la esperanza de vida siglo tras siglo estaba en torno, vamos, no pasaba de los 50 años, 40 años, 50 años, y en el año 1900 estábamos ahí. Y hemos pasado a final del siglo, y luego lo que estamos hablando en el 2018, que estábamos prácticamente en 85 años de promedio, y las mujeres prácticamente en 90. Eso es espectacular. Personas que antes no llegaban a los 50, que 40 años de vida en calidad. Y todos lo sabemos, porque ¿cuántas veces hemos visto a personas que tienen ahora 80 años y se comportan como si tuvieran 70? Las de 70 son como las de 60, las 60... Hay una especie de rejuvenecimiento. Por mucho que protestemos de que antes se vivía mejor, no, se vive mejor ahora, se ha vivido mejor ahora. Eso era la sensación. Antes
de la pandemia estábamos ahí. Y había muchos conceptos positivos para la salud. Hablábamos de salud en todas las políticas. Habíamos identificado que para hacer salud hacía falta un enfoque multisectorial. Se hace salud en la escuela, se hace salud en el trabajo, se hace salud en el organismo, se hace salud en la educación universitaria, en todo. Luego, el fortalecimiento de los sistemas de salud. Invertir en salud es invertir en calidad de vida. Y ahí en la atención primaria de salud, que la Escuela Andaluza de Salud Pública ha tenido siempre como una de las prioridades. Alma-Ata y todo este tipo de principios. La atención integral. Luego la cobertura sanitaria universal. Eso de que no quede nadie detrás, que sea atendido. Eso es un concepto relativamente nuevo. Antes era un tema de caridad y todo eso. Ahora ya es todo el mundo intenta que no quede nadie fuera. Nos sentimos mal si eso es así y eso es inteligente. Y luego hemos tenido unos hitos espectaculares, que yo creo que se debería hablar más de ellos. Tenemos unos organismos que se llaman Naciones Unidas, que en general han sido reactivos, no proactivos. Es decir, Primera Guerra Mundial, Liga de Naciones. ¿Sabéis que fue así? Segunda Guerra Mundial, quita la Liga de Naciones, porque evidentemente la primera no sirvió, porque ha habido otra guerra mundial, Naciones Unidas. Entonces se establecen Naciones Unidas y a su vez, bueno, pues funciona como un órgano garante multinacional de lo que es la estabilidad en el mundo y de los acuerdos básicos. Pues bueno, entre los acuerdos básicos han estado los objetivos del milenio. Eso ha sido espectacular. Vamos a ver, sí. Los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es maravilloso, no hablamos suficiente. Que las naciones del mundo se junten y digan, vamos a intentar que la gente no se muera de hambre, vamos a intentar que tengan acceso a la educación, que los niños tengan además oportunidades, que no haya violencia contra las niñas. Eso está en los objetivos y hecho por todos los países. Es muy bueno, pero casi ha pasado un poco, se habla, sí, por supuesto, en la escuela andaluza se habla, pero la sociedad no conoce ese gran esfuerzo que ha habido. Y luego, esta idea de pensar globalmente y actuar localmente. Esto lo teníamos ahí en la cabeza. Y si nos juntamos y nos vamos además no en el mundo, sino además en España, bueno, es que nos iba muy bien, la verdad, porque tenemos reconocido una dieta maravillosa. Los que habéis viajado fuera, países muy bonitos desde el punto de vista cultural, artístico y demás, pero la dieta mejor aquí, mediterránea y además gastronómicamente más apetecible que ninguna. Buenos vínculos y cohesión relativa en la comunidad, si vemos cómo son los sajones, son más fríos, esperanza de vida altísima, ahora lo veremos, y muy buen sistema nacional de salud, eso es lo que creíamos, esto es antes, con principios subyacentes y objetivos explícitos. O sea, tenemos cobertura universal, acceso equitativo a un paquete de beneficios, es una forma relativamente fácil de acceso a la atención primaria y, bueno, en definitiva, pues un sistema que funciona. No, es más, si os vais a YouTube o a cualquiera, nos encontramos que hasta el 2019 España fue identificada como el país más saludable del mundo. Y eso no lo decíamos nosotros. Lo decía porque nosotros normalmente diríamos lo contrario. Tenemos costumbre de autocriticarnos mucho. En eso somos campeones. Entonces, pero Bloomberg Healthiest Country Index publicó esto y el primero es España, segundo Italia, tercero Islandia. En función de una serie de patrones, incluyendo esperanza de vida media al nacer, incluyendo calidad de vida, todo eso, gastronomía, etc. Bueno, hasta aquí la parte bonita. Ya empezábamos a decir que había otras partes que no eran tan bonitas, porque por supuesto, si fuera todo perfecto, pues no hay nada que hacer. Pero no es así, hay grandes desigualdades. Esto, así como lo vemos, no es justo para algunas personas que padecen de una situación mucho peor. Hay una verdadera pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, hay muchísimo cáncer, hay muchísimas enfermedades cardiovasculares, hay muchísimas enfermedades pulmonar obstructiva crónica, hay muchísimas diabetes, etc. Toda la obesidad está siendo espectacular como problema de salud pública y además, como no lo controlemos, nuestros niños están teniendo unas tasas de obesidad pues liderando los rankings mundiales con las repercusiones que va a haber en un futuro. Hablábamos ya del calentamiento global,
el cambio climático, los peligros para la salud ambiental, incluyendo los cambios ecológicos que podían hacer que determinadas especies, como pueden ser los propios murciélagos o los propios mosquitos y todo esto, hicieran un cambio en el cultivo ecológico que había allí y que se pudieran generar pandemias. Ya lo avisábamos, vamos a verlo aquí. La migración, todo eso es la agenda inconclusa, ahora veremos alguna. Todas estas cuestiones que existen porque los países, algunos de ellos están con esas desigualdades que les va tan mal que no es que se vayan de un país a otro porque, en fin, una cosa de lujo o de cortesía o de lo que sea, no, es que se están muriendo, se van como sea. Salud mental, problema de salud mental muy grande, la soledad. Hay una gran pandemia de soledad. Yo me acuerdo en 2003, que estaba yo de director de salud pública con el tema de la ola de calor, una ola de calor muy grande, y mi colega, que se llama Lucien Abenaim, francés, fue cesado fulminantemente en Francia, porque habían muerto muchas personas, muchos ancianos. Bueno, perdón, ¿el director general de salud pública de Francia era culpable de que murieran las personas mayores? ¿O el que las dejaran solos en los pisos sin aire acondicionado porque no estaban acostumbrados a eso, pero estaban totalmente abandonados estas personas en sus respectivos domicilios, mientras que las personas más jóvenes se iban de vacaciones? En fin, hay un tema social importante. Se quedan solas, no tienen apoyo, eso está ahí. Las enfermedades infecciosas siguen ahí, porque hemos dicho todo aquello que nos habíamos dicho de la doble revolución epidemiológica, que primero estábamos con las infecciosas, pero ahora ya no son infecciosas. Eso es mentira. Aparte de que hay muchas cosas que son paradigmas que nos han dicho que son así y que yo, sinceramente, desafío todo, incluso hasta el nombre. ¿Cómo se le puede poner a un grupo de enfermedades crónicas no transmisibles? Algo que se llame no, ya de entrada. Dice, enfermedad crónica, pero no transmisible. Ah, bueno, sí, es no transmisible. Claro, si la gente no hay, incluso hasta en las autoridades políticas no saben la gravedad y la carga que tiene eso. Es que le hemos puesto un nombre horrible, muy poco atractivo, muy poco crónica. No, claro, pero las enfermedades infecciosas siguen ahí. Y por cierto, hay ciertas enfermedades crónicas que se transmiten por agentes infecciosos, como puede ser el cáncer a través del el papiloma para el cuello de útero, o puede ser la hepatitis C o la hepatitis B para el hígado. Es decir, no hay esa. Y luego hay enfermedades infecciosas que son crónicas. Y luego hay enfermedades de las que la llamamos crónicas, el infarto agudo de miocardio. Es decir, todos los paradigmas están algunas veces ahí medio torcidos, ¿no? Bueno, pero aquí hay inseguridad alimentaria, un experto lo conoce bien, las resistencias bacterianas a los antibióticos, las infecciones nosocomiales, los especialistas en medicina preventiva y salud pública luchan contra ellas y que son tan importantes, y las amenazas de pandemia. Yo he puesto aquí cosas, sinceramente, que he reciclado porque lo había puesto antes. Y decía también, y digo, que hay características en relación a la salud que son de aspectos negativos. De tendencias en los factores de riesgo conductuales, incluyendo el aumento de las tasas de obesidad en niños y adultos. Esto que habíamos dicho. Relativa incertidumbre sobre el impacto a largo plazo de las actuales condiciones socioeconómicas en la salud y en el bienestar de la población española. También tiempo de espera cada vez más largos, cierta confusión en nuestro sistema, que se nos llenaba la boca de decir tenemos el mejor sistema, pero ya empieza aquello no funciona, y muy escasa inversión en salud pública, y especialmente en protección de la salud, en medicina preventiva y en promoción de la salud. Y como muestra, un dato. ¿De quién? Del Ministerio de Sanidad. No es mío, es del Ministerio de Sanidad. Yo lo único que hice fue ponerlo en tablas. Estadística de gastos sanitarios 2014. Tenemos que desde que empezó la crisis de 2008 había habido un momento evidente de recesión, de restricciones económicas, y habíamos bajado. Y había bajado, pues no sé, los servicios hospitalarios y especializados un 3,18, los servicios primarios casi un 19, la farmacia casi un 30%, se gastaba menos. En remuneraciones había bajado, en farmacia. Pero es que en salud pública había bajado el 77%. Si hay que recortarle algo, recortemos de salud pública, como no le vemos para qué sirve, pues se cortó. Y eso ha sido así. Y han sido los diferentes partidos políticos y más la propia sociedad que no le daba la importancia a esto. Y esto lo vemos también en la OCDE, no me estoy refiriendo a datos míos, en la cual se ve que mientras que Canadá, el Reino Unido y demás gasta un 6%,
nosotros no llegamos al 2%, estamos ahí en ese puntito rojo. Yo escribí en The Economist, además, aprovechando justo antes que fuera la pandemia, un par de cosas, porque habíamos estado debatiendo de esto. Había salido yo de un problema gastrointestinal, como se me ve en la foto, estaba un poquito más delgado. Entonces, la fábula de la cigarra y la hormiga. Entonces estamos diciendo que en la vida muchas veces hay cosas que son muy urgentes, muy importantes o menos importantes y otras que además de ser importantes son urgentes. Y la gente tiende a priorizar siempre lo urgente. Pero muchas veces tendríamos que ser conscientes de lo que hay que priorizar es lo importante, porque lo urgente surge porque no hemos prestado atención a lo importante. Y esto pasa hasta con las parejas, con el afecto, con las familias. ¿Dónde vas? ¿Qué tengo yo corriendo? Cuida a tu familia, cuida lo que quieres. Eso es lo importante. Eso es lo que te va a dar la fuerza. Si lo importante no está ahí, tendrás un fuego después. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Entramos en el 2020, que antes se ha hablado de cómo lo sufrimos. La revista Time lo tachó. Además, es una cosa espectacular. Yo era suscriptor de Time y siempre le he tenido mucho cariño. Dice, the worst year ever. El peor año de la historia. Y es que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. ¿Habéis oído esa frase de Mario Benedetti? Maravilloso poeta argentino. Y eso es así. Y no sabíamos por este tipo. Yo no voy a dar una sesión, una presentación amplia de COVID, porque sería otra cosa, pero evidentemente teníamos un virus, un coronavirus que lo conocíamos bien, primero como virus del resfriado, como incluso, luego con posterioridad, pues unas ciertas mutaciones, el SARS-CoV-1, el primero que hubo, fue justamente en el año 2003 y el 2004, que estaba Ana Pastor, de ministra. Y estaba en el equipo intentando ayudar en esto. Entonces, era más grave que este virus, era más grave, la letalidad era el 10%, del 10%. Este no ha llegado al 2%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que precisamente por eso es tan puñetero que ha sido capaz de sobrevivir, de amanciparse, de quedarse, parasitarnos y de seguir creciendo. Y de hecho, esto es de NIH, del National Health Service, dice, no, las personas pueden no tener ningún síntoma y puedes estar diseminando la enfermedad sin saberlo. Este es el gran triunfo que tiene este virus puñetero. Pues los virus normalmente nos enferman y nos encontramos muy mal, y cuando estás mal, cuando ves a alguien que está mal, tú te apartas y además de eso, y esa persona también se va. Pero si no está mal, pues sigue normal. Y esto es lo que está pasando ahora, incluso en los botellones. Es el amigo invisible. Es el amigo invisible, es a la fiesta, y entonces está ahí en medio de la fiesta y está brindando con todos nosotros y pasándonos a unos a otros. Esa es la puñetera capacidad que tiene este virus de ir camuflado como si no pasara nada, y evidentemente cuando llega a las personas vulnerables, no necesariamente a las mayores, pero evidentemente a las mayores, y las que tienen cualquier tipo de vulnerabilidad inmunológica, se las carga. Es maligno el virus. Con un iceberg en el cual vemos lo que ha sido la atención hospitalaria especializada y de muerte, que es la que es más llamativa, pero después hay una muy grande de enfermedad leve o moderada, mucho de atención primaria, y luego hay, por supuesto, muchísimas personas sin síntomas, que tendrían que seguir pues, todos los mecanismos de precaución, con el objeto tanto de protegerse ellas como de, de proteger a los demás. De hecho, este proceso de la pandemia de COVID había puesto la del 2019, justo antes de la Navidad y justo antes de que empezara la pandemia. Y habíamos dicho que todo era para arriba. Bueno, pues ahora hemos tenido como si fuera la guerra mundial. Para abajo, ya la esperanza de vida media ha bajado. 1,6 años en el mundo. Y qué pena. Y España, que teníamos ese récord, le habíamos ganado ya casi a los japoneses, pues también. El país de más esperanza de vida perdió en 2020 y ya nos encontramos en 82,6. Que no es moco de pavo, que esto hay que reflexionar. Esto ha sido un golpe durísimo, hay que reconocerlo, por un virus que no apenas tiene una tasa de letalidad muy grande.
simplemente tiene una capacidad de contagiosidad, de anidarse en las personas y por lo tanto y encontrar a aquellas personas que son más vulnerables, eso sin hablar también con los problemas de calidad de vida, del long COVID, del COVID de larga duración y demás. A su vez, hemos visto también cómo se ha desplomado el Producto Interior Bruto en un 11% en el 2020. Esto ha sido espectacular. Esto no lo habíamos visto. ¿Os acordáis que alguna vez decía que ha bajado un 1%? Y todas las alarmas y demás. Esto no había pasado. O sea, que es un tema muy importante de salud pública y con un impacto social importantísimo, con un descenso o con un impacto en el turismo, que es nuestra principal industria, espectacular. No voy a cansaros con las cifras, pero vamos, evidentemente se derrumbó el turismo prácticamente en un 80%. Y a su vez con un problema que tenemos aquí crónico, que es el paro, el desempleo. Entonces, bueno, más de 500.000 de parados más. Todo esto, me imagino que habréis visto alguna ocasión esta gráfica de una serie de curvas, le llaman también olas, pero para no confundirlas con las otras olas. Hay diferentes curvas de afectación por la COVID. Hay una parte de curva que es de la mortalidad inmediata por COVID-19, pero luego hay una segunda curva de pacientes urgentes que no son de COVID, pero que han sido demorados por la restricción de los recursos. Eso lo hemos vivido. Pero es que hay una tercera que es, si me apuras, peor. Y no sabemos todavía, no conocemos todavía toda la magnitud. La interrupción de la atención de enfermedades crónicas. La gente que se ha dejado de tratar como todo lo que quería en neoplasias malignas, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades respiratorias. Y por último, por supuesto, estamos ahora viviendo el síndrome de estrés postraumático, el burnout, que es sentirse quemados por todo esto, la enfermedad mental, la crisis económica o la desigualdad de sensación. Goldberg y Huxley hicieron esta especie de pirámide. Vamos a ver un par de pirámides en la presentación. Una es esta, adaptada por Pedreira. Evidentemente, mucho se puede hacer, como siempre, y con gran proporción en la comunidad. Es lo que está aquí abajo. Pero el resto de la base es atención primaria. La atención primaria es fundamental y por eso no he puesto, por cierto, que había algunas gráficas de Mónica Lalanda buenísimas de cómo se está hundiendo, cómo hemos hecho sumergirse la atención primaria y claro, eso llega al final a la UCI porque la atención primaria a veces no se le ha apoyado lo suficiente. Entonces, si esto no se soluciona, urgencias hospitalarias, ingresos para estar hospitalizado un tiempo y la UCI, que como todos sabemos es la unidad de cuidados intensivos y que en este tipo de casos ha tenido además una gravedad especialmente notoria y mortalidad. Para hacer todo eso y para atajarlo, me imagino que se conocerá el modelo de queso suizo o de queso emmental, en la cual tenemos tanto las responsabilidades personales, lo mismo las conductuales y las responsabilidades estructurales, que son las que tiene que hacer el sistema. Evidentemente, lo que se viene a decir es que si ponemos muchas capas de queso cortado y tiene ahí agujeros, pero si ponemos muchas, la probabilidad de que pase por todos los agujeros va empezando a disminuir y no pasa. Entonces, las primeras personales tienen que ver con las 3 M's y las 3 C's. Mantener metros de distancia, higiene de manos y sobre todo mascarillas. Y luego las 3 C's, evitar lugares cerrados, concurridos y mal ventilados. Y la parte de responsabilidad de los competentes, aparte de las medidas estructurales cuando son necesarios, los confinamientos, lo que ha sido los confinamientos perimetrales y demás, pues fundamentalmente lo que es testar, trazar, aislar y cuarentenar, junto con secuenciar. Parece muy simple, pero no es tan simple, porque hay que hacer de verdad, y ahí sí que ha faltado un poquito de coordinación y de esfuerzo, especialmente en los grandes aeropuertos, a ver, incluso hasta desde el punto de vista disuasorio, porque esos controles y haber hecho esos, y seguir con esos test, lo vuelvo a repetir, test, el que da positivo es esa persona trazar con quién ha estado, la persona que está enferma aislar y los que han estado en contacto cuarentenar. Y además de eso, secuenciar para ver si es la India o lo que sea, ¿no? La que tenemos, la Delta.
Ana Díaz-Rux, que es una colega que ahora está en la Universidad de Drexel, en Estados Unidos, es de origen argentino. Ha escrito ahora un artículo reciente y decía: desafíos generales que representan oportunidades para la salud pública a nivel, pues, de diferentes índole, ¿no? Lo primero, dice cosas muy obvias, pero bueno, lo compartirlo. Lo primero, el papel de los gobiernos, que se lo tienen que creer, y lo que son funciones de salud pública. Por eso es tan importante. Evidentemente, creo que la pandemia ha sido una oportunidad para que seamos conscientes de que esto es importante, porque, como habíamos dicho, se había reducido en un 77% el presupuesto. Potenciar las actuaciones encaminadas a eliminar las inequidades sociales, todo lo que sea inequidad, no desigualdad, sino inequidad, que las personas con los mismos problemas tengan las mismas capacidades para intentar soluciones. Y necesidad crítica y urgente, también decía esto como reflexión, porque es verdad, de cómo mejorar nuestro sistema económico, nuestra forma de vida, que está afectando a nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Estamos realmente degradando el planeta a unas velocidades espectaculares. Esta manía de viajar a todos los puntos del mundo, de meternos en todos los rincones, de irnos a la selva amazónica, esto está cambiando todo el equilibrio ecológico. Parecerá una tontería, pero no es una tontería. Sí, en todo este contexto, ha habido instituciones como esta, la Universidad de Cuñado Sin Fronteras, que evidentemente ha estado justo en las antípodas de lo que hace la Escuela Andaluza de Salud Pública. Lo que se intenta es dar una formación de calidad y que las personas que hablen de esto sepan de lo que están hablando. Y ha habido mucha gente, pues, que hablaba. Oye, hablar es libre, pero claro, es un momento muy, muy delicado y se pueden decir tonterías que confunden a las personas, pueden guiarlas por caminos distintos, como sabemos que ha pasado también con cantantes y demás, que cantan, bueno, de aquella manera. A uno le gustarán más y a otros le gustarán menos, pero que luego de este tema no sabían, ¿no? Ya han surgido y han hablado y bueno. También no han hablado, pero se han influenciado todas estas personas que creen que han entendido todo. Es una desinformación informada también de Mónica Lalanda. Entonces está oyendo todo el día, porque ha habido unos monográficos de COVID, de coronavirus, que era una cosa que daba hartazgo absoluto, ¿no? Y la persona está diciendo: qué tranquilidad estar tan bien informados de posibles peligros para la salud. Y está fumando, está bebiendo, es inactivo, sedentario. Es decir, como si aquello se acabara todo el tema de salud con el COVID, que no es así, ¿no? Entonces, pasamos a ver que, como decían en el Principito, todo este año, y no me refiero al año de calendario, sino hemos ganado, aparte, a veces hemos perdido mucho, hemos fallado, hemos llorado, hemos reído, hemos amado y, sobre todo, creo yo que hemos aprendido, o por lo menos lo espero. Lo decía Saint-Exupéry, debemos aprender. ¿Por qué es esto? Es que la salud pública no es el COVID, es la vigilancia, es la monitorización de la salud, son los análisis del Estado, los brotes, la prevención, incluyendo la inmunización y los cribados y el diagnóstico precoz, la preparación para emergencias. Esto es como lo de los bomberos. Uno no quiere que esté el bombero, se le contrata cuando existe el fuego. Tiene que estar preparado un poquito antes, ¿no? La comunicación, para que lo sepa transmitir. La recuperación, la salud ambiental, la promoción de la salud y la investigación. La investigación no es un artificio desde el punto de vista educativo, académico y ya está. Es intentar buscar soluciones a las preguntas que no están resueltas. ¿Cómo se hace eso? Pues no lo sabemos, pues investiga. Tom Frieden, que tengo la suerte de ser amigo de él, que fue director, ahora no, del CDC, me imagino que también será una pirámide quizá conocida, y hizo la pirámide de impacto en salud, que eso en Estados Unidos además fue muy bien acogida. Es una persona extraordinaria. Incluso en algún momento determinado podíamos llamar para que se conectara con nosotros. Y decía básicamente que, bueno, que la educación es importante, que la educación para la salud, porque nosotros muchas veces vamos muy por la educación para la salud, ¿cómo no? Pero a rara vez mejora por sí sola los resultados sobre la salud, que hace falta también cambiar políticas, sistemas y temas de infraestructura o ambiental
que afectan a la forma como vivimos y que moldean nuestros patrones de nuestra salud. Es decir, factores socioeconómicos, el contexto que hace que sea lo saludable la primera opción, que las intervenciones de protección de larga duración estén ahí priorizadas, y quedan mucho más atrás las clínicas y la del consejo y la educación, que pueden ser, por supuesto, son valiosas, pero están en un nivel de priorización posterior. Porque es verdad que al final es como si a uno le pidiéramos en una situación de un conflicto bélico que tome frutas y verduras, y cuando le están pegando tiros y no puede salir, prácticamente sacar la cabeza. Pero es el medio ambiente que hace que aquello no sea un estilo de vida o una decisión personal, es un factor de contexto que te hace imposible hacer esa medida de salud. Un par de pantallazos de la obesidad. Como estáis viendo, España está aquí en el cambios en la obesidad entre los niños en 7 a 8 años. Después de Chipre, estamos los segundos. ¿Veis? En toda la zona esta del mundo, de lo que se llama región de la Sahara. No es Unión Europea, es mucho más países, lo que es región europea de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es otro dato, simplemente como mera muestra de cómo está subiendo la temperatura global. Cuando hay negacionistas que dicen que no está subiendo la temperatura global, por favor, antes ha dicho, la verdad que si se pudiera medir el éxito de este evento por la temperatura, pues no, pero lo han hecho muy bien, están las ventanas abiertas, las puertas y todo funciona bien, pero esto es lo que tenemos. Tanto es así que estos son de estos días. La ola de calor en Canadá ya ha causado la muerte de al menos 500 personas. En Deca Lake, Columbia Británica, donde está Vancouver y todo esto. Allí nunca habían llegado a 50 grados. Bueno, no hemos llegado aquí, creo que la temperatura récord es 47,9 o más. 50 grados en una zona que es Canadá, eso no habían llegado ni locos. Y luego, aparte de todo este tipo de problemas, que tenemos que ser conscientes que nos van a venir. La cifra de desplazados internos alcanza un récord de 55 millones, impulsada por los desastres naturales. O sea, la gente se va y en el 2050 hay que prepararse para eso. Habrá 1.000 millones de desplazados por desastres naturales y falta de recursos. No es porque le apetezca pasar o no pasar, es que se juega en la vida, claro que se la juega, pero no tiene. Y eso va a ser así. Esta es la pirámide demográfica, además. Estamos en una pirámide demográfica. Normalmente decíamos que era una pirámide, ¿verdad? La pirámide, ¿qué quiere decir? Base ancha y pico estrecho. Realmente estamos pasando a esto, que esto es una especie de, pues yo no sé, como de flecha, ¿no? Aquí en medio mucho más gorda y luego la base es súper fina. No tenemos pirámides demográficas como las soñamos tener, por todo eso el sistema de pensiones, todo nuestro, lo tenemos que rediseñar. Eso es así. Nos encontramos además que ese fenómeno va a hacer que las enfermedades neurodegenerativas están en crecimiento sobre todo en tasas brutas, no ajustadas por edad. Ajustadas por edad es a la misma edad, pues la velocidad de que haya enfermedades neurodegenerativas no se ha visto que esté aumentando de una manera espectacular, pero como hay más personas de más edad, sí que nos lo vamos a encontrar más y más. Y entramos entonces en algunas de las cuestiones para ya ir concretando. La salud pública, ¿qué es? Pues esto es una ciencia y un arte. Siempre se dice que es una ciencia y un arte porque, por un lado, la ciencia tiene un aspecto sistemático y el arte tiene un aspecto un poco más de improvisación y de intuición, ¿no? Entonces, de tres cosas. Yo he modificado la de Sir Donald Acheson porque él nos dice protección. Para mí es fundamental. Tiene que ser prevenir las enfermedades, proteger y promover la salud y prolongar la vida a través de los esfuerzos organizados de la sociedad. Porque se dice esfuerzos organizados de la sociedad es porque no es solo de la medicina, no es solo de la enfermería, no es solo de la veterinaria, no es solo de la farmacia. Toda la sociedad puede contribuir a eso. Es un gran paraguas. Por eso estamos todos tan a gusto en salud pública, porque podemos trabajar juntos y luego cada uno hacerlo desde su profesión con la mayor dignidad, porque tampoco eso es. Pero son cosas, digamos, complementarias. Tiene además esas dimensiones, que es una perspectiva poblacional e integral. Yo me acuerdo que el primer libro de epidemiología que leí con fruición,
ahora que ha salido la película El olvido que seremos, ¿no? El olvido que seremos merece muchísimo la pena de ver, porque era un preventivista, un salubrista colombiano y al que al final es una persona vocacional, intenta hacer el bien, al final lo asesinan, desgraciadamente. Pues me trajo muchos recuerdos porque yo leí un libro que era Epidemiología de Guerrero, González y Medina, que era colombiano, venezolano y chileno. Y decía más o menos que era que lo que teníamos que hacer era como labor de detectives, para saber dónde estaba el factor de riesgo, quién era la persona que tenía, que estaba, digamos, transmitiendo la enfermedad, o la fuente, dónde estaba, si era una fuente o lo que fuera. Entonces, es una perspectiva poblacional e integral, lo que está afectando a la sociedad. Tiene una concepción filosófica en general basada en la equidad. Nosotros nos gustaría que las personas que tengan problemas tengan las mismas oportunidades de poderlos afrontar. Tiene un carácter interdisciplinario. Yo siempre comento que es inter y un guioncito. Y entonces lo podríamos haber puesto así, con cuatro brazos. Para arriba de interdisciplinario, que son diferentes personas trabajando para la salud pública. Intersectorial, son diferentes sectores para la salud pública. Internacional, pues se hacen muchas cosas desde la multilateralidad y a su vez desde los diferentes países, e interterritorialidad, porque tiene que hacerse local, en Andalucía, en Granada. Entonces, por si no tiene sentido. Y luego, perdón por decirlo, de forma absolutamente clara, inevitables implicaciones políticas. Muchas veces decimos, yo no me gusta la política, yo no soy... Bueno, una cosa es que no te guste militar más, menos o lo que sea, pero la política es parte de la vida. Para mí la política es el arte de hacer posible lo que es necesario. Bueno, los sajones dicen the art of the feasible, el arte de lo posible. Para mí no me gusta. Entonces, el arte de hacer posible lo que es necesario. Y se hace política en todo, en las comunidades de vecinos. Vamos a poner ascensor, no vamos a poner ascensor, lo vamos a poner de una manera, otra, una escalera para discapacitados, otro. Vamos a poner los magnolios, no los vamos a poner. Y se toman decisiones que se piensan que es para el bien común. En la escuela, pues se hace política de escuela y hay una gestión. Por supuesto, una cosa es la leadership, o sea, que dicen los sajones también. Leaders do the right things, hacen las cosas correctas. Y managers, los gestores, do the things right. Lo que hacen es las cosas bien. Lo que se ha dicho y se ha decidido que se tiene que hacer. Porque si todos fuéramos líderes, irían en todas las direcciones. Entonces, una cosa es definir dónde vamos y segundo, aquello que hemos decidido, vamos a hacerlo bien. Entonces, todas estas cosas, desde enfermedades infecciosas, riesgos ambientales, enfermedades crónicas, la atención sanitaria, laborales, etcétera, todo eso tiene una implicación política y de diferentes sectores. Un ejemplo de que nuestra forma de aproximarnos al problema es diferente a la de la medicina individual, que a mí me encanta, también la respeto, pero por supuesto cada uno tiene su papel, que nosotros, cuando hay un accidente de tráfico, como sabéis, al final, la forma individual es que tenemos la persona afectada, aquí con su fractura, ¿vale?, de miembros inferiores, puede ser de tibia y peroné, abierta o semiabierta o lo que sea. Y aquí tenemos pues, el especialista en cirugía ortopédica y traumatología, ¿no? Y ya está, se acabó el asunto. ¿Qué arreglas? Se ha chocado con el árbol y lo curas. Pero nosotros lo vemos un poco más amplio. Pero, ¿qué está pasando en ese sitio? ¿Están pasando ese solo o más? ¿Cuál es? ¿Hacemos test de visión de las personas que conducen? ¿Tenemos conocimiento y sus actitudes? ¿Hacemos controles del alcohol y las drogas? La legislación se cumple, enforcement se cumple, porque muchas veces tenemos un país con enorme desarrollo legislativo solo superado por nuestra capacidad para incumplir lo que legislamos. Entonces, ¿cuáles son las actitudes? ¿Cómo son las carreteras? En definitiva, no es un tema simplón de que vas allí y le arreglas la pierna. De hecho, esto de Huoliang, lo que se ha visto, es una carretera real, ahí los autobuses, y entonces es la famosa definición del aforismo de Hackett que se ha dicho muchas veces. Bueno, podríamos hacer, esto es muy peligroso ahí, podríamos poner aquí en el fondo un hospital.
Cada vez que se caigan, cogemos y los curamos. O no será mejor poner una valla aquí. O arreglar esa carretera. Y eso son las formas de proceder. Creo que quizá por lo menos la valla, para empezar, ¿no? Tampoco estamos convencidos que estas intervenciones de prevención universales, cuando hacemos, no son las mejores. Nosotros nos gusta más, en la medida que se pueda, lo que se llama universalismo proporcional. Es decir, si le damos a todos el cheque bebé que es este cajón, pues evidentemente este que era altísimo ya de por sí, pues no sé lo que gana. Este consigue, pero el pequeño no ve nada. Entonces, si el cajón lo repartimos de una manera proporcional, pues sí que merece. ¿Y qué estamos buscando en la sociedad relacionado con la Escuela Andaluza de Salud Pública? Profesionales competentes. Las competencias son atributos individuales de conocimientos, habilidades, actitudes, que condicionan la productividad vinculada al contexto, por supuesto, y que son importantes para definir el papel que desarrolla una persona. No qué puedo hacer la organización para mí, sino qué puedo hacer yo para la organización. En ese sentido, también en ASFER, como estamos metidos en la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la región europea, en su momento, conjuntamente con la American Public Health Association y específicamente bajo la coordinación de Julio Frenk, pues se hizo un modelo y vamos a ver cómo podemos hacer diferentes principios. Uno es el aprendizaje en forma de T, se llama Depth and Breadth. Tú tienes que intentar, por supuesto, combinar un enfoque de especialista y a su vez un enfoque de generalista. Un enfoque de generalista que te dice que puedas hablar con más personas, porque si tú sabes solamente de una planta, pues no vas a hablar con otras, de otras plantas, que a lo mejor, y ya tú no tienes esa capacidad de comunicación y de integración. Entonces hace falta tener idea de alguna cosa en profundidad. Debes adquirir una profunda experiencia en un campo o área, pero una amplia comprensión en temas contextuales. Esto es lo que estamos convencidos. Intentando hacer eso, yo tuve la gran suerte de que me pidieran una cosa que me parecía a mí que ya estaba hecha. Con lo cual yo estoy enormemente agradecido. Que me dijeron, cuando todos los países estos balcánicos habían pasado todas las guerras, como sabéis, dicen, bueno, vamos a ver, no tienen montados los servicios de salud pública. Y ¿podrías ayudarnos? Eso, antes de entrar yo en 2010 a llevar la parte europea, y con posterioridad lo que hicimos es, bueno, vamos a utilizar algo que ya estaba descubierto, que era... Ya está. Pero no sabían cómo se hacía. Entonces, gracias a eso yo he aprendido un montón. Esto es en Macedonia, con personas de diferentes... Y hemos hecho este modelo, que se puede acceder por internet. Esta era Susana Yaca, la directora general. El plan de acción de fortalecimiento del servicio de salud pública. Y entonces ahí, en ese contexto, montamos una serie de bloques diferentes a los que había hecho la OPS, la Oficina Panamericana de Salud o PAHO. Hicimos un bloque principal para que alguien se enterara, porque siempre la prueba del 9 es, tú cuéntale a tu madre a qué te dedicas. Y si no se entera, es que lo tienes claro, vamos, que tienes que enterarte. ¿Qué es eso de la salud pública? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las cosas? Entonces, nosotros dijimos, vamos a poner 3 que son fundamentales y luego otras que se llama enablers, que son capacitadoras, habilitadoras. Entonces, las fundamentales son proteger, prevenir y promover. Por eso digo que no me gustaba la de Hutchison porque no pone proteger y para mí es clave. ¿Proteger qué es? Proteger es básicamente, primero de todo, vigilar. Como haría uno en una organización, en una casa, en un sitio, vigilar cómo están las cosas, monitorizar cómo está la cosa, la vigilancia epidemiológica. Luego, también prepararnos ante riesgos y emergencias de salud pública. Eso es proteger. Los bomberos hacen protección. Y proteger, hay 3 ramas fundamentales, que hay más, ahora veremos, pero que para simplificar mucho, están puramente en el corazón de la protección de la salud. Ambiental, se empieza a ver,
si empieza a haber contaminación y todo eso, la gente, esto no es, no, mira, haz ejercicio más seguro, no, eso es todo lo de protección y responsabilidad de las autoridades. Es lo que más... Entonces, seguridad alimentaria asegura que la gente cuando se vaya a comer un pincho o una tapa, pues esté bien. Luego, si está buena, bueno, maravilloso, pero lo importante es que esté bien y que no le siente mal. Y luego la seguridad laboral en el trabajo, que en su trabajo no tengan problemas. Hay más, ¿eh? Hay seguridad en el... Hay seguridad de la sangre y productos y órganos y tejidos, hay seguridad del consumo, de los juguetes, de tal, me haría mucho más. Pero yo me quedaría para poner 3: ambiental, laboral, nutricional o alimentaria. Con eso, toda esa parte de protección. Y la de prevención, porque hay mucho solapamiento. Es que lo que ocurre a veces es que son, desde el punto de vista de estereotipo, luego está prevención primaria, que es inmunización, por ejemplo, o prevención secundaria, que es detección precoz y screening, ¿vale? Y luego promoción de la salud, que incluye todos los aspectos sobre determinantes sociales, sobre desigualdades y sobre salud en todas las políticas. Es irse al Ayuntamiento de Granada, bueno, si es que no sé muy bien cómo ha pasado con el Ayuntamiento de Granada, he oído algo, pero no sé cómo va la cosa, pues decirle que vamos a hacer que sea una ciudad saludable. Pues se podría hacer una iniciativa y se puede hacer muchísimo desde el ayuntamiento, en el urbanismo, en la educación se puede hacer muchísimo, en nuestras universidades se puede hacer, en nuestras empresas se puede hacer mucho. O sea, la gente que trabaja en salud pública y tenéis ilusión por la salud pública es preciosa, porque el límite es el cielo, es lo que queramos. Entonces, con eso sería lo fundamental. Y para hacer eso, normalmente hay unos capacitadores. Y estas son cosas que tenemos que tener preparadas. Esto está formado en lo que se llama Essential Framework Functions de los sistemas de salud. Primero tiene que haber una rectoría, tiene que haber una dirección, un gobierno, porque si no es un caos. Pero muchas veces yo he estado en países y demás que tenían muy buena voluntad, con gente muy buena, pero no tenían dinero, no tenían financiación. Lo segundo es financiación. Porque lo que no está en los presupuestos no sale. Tercero, puedes tener rectoría y tienes financiación, pero no tener personal. Eso es lo que hace la Escuela Andaluza de Salud Pública. Formar a personal capacitado. Porque si no hay gente que conduzca esos vehículos nuevos, mala cosa. Entonces tenemos que tener buenos profesionales y cuidarles y tratarles muy bien. Aparte de recursos informáticos, y de comunicación, que son fundamentales. Y por último se llama provisión de servicios, que es cómo se organizan los servicios. Bueno, pues básicamente de eso va: gobernanza, personal, estructuras organizativas, y luego nosotros les añadimos comunicación. Hace falta comunicarse, hace falta estar en redes sociales, hace falta saber lo que la gente piensa, porque si no... y investigación, que es conseguir dar respuesta a las preguntas pendientes. Esta es la imagen de le llamamos de tool, es la herramienta. Y bueno, ya concluyendo, básicamente por eso, también en la misma línea de trabajo que hemos tenido con Joanna Nurse, que es una médico de salud pública muy buena. Si os fijáis en el nombre, se llama Juana Enfermera. Joanna Nurse. Entonces, esta persona lideró esto, pues yo estoy en el grupo, de Case for Investing in Public Health, y quiere decir el caso o por qué merece la pena invertir en salud pública. Y es que no solamente porque la vida no se hacen las cosas solamente para ganar dinero, o es que uno cuida a su madre o a un ser querido para ganar dinero. No se hace solo por eso, pero es que encima en esto se ve que ahorramos dinero, es decir, ganamos la relación coste-beneficio es buena. La inversión en prevención, la necesidad de hacer el caso ahora. ¿Y por qué no se invierte entonces? Porque se cree que las intervenciones en salud pública solo son útiles si ahorran dinero de manera tangible a corto plazo. Porque la conjetura de que a largo plazo la prevención cuesta más que otros gastos de salud. ¿Por qué? Y créeme que eso es así de duro, ¿eh? Porque hay gente que dice, hombre, como la gente va a vivir más, aparecen gastos adicionales. Que me parece de una crueldad tremenda, pero ahí este pensamiento son cosas que están recogidas, de Richardson.
Yo lo he modificado, pero es suya. El efecto de prioridad a la víctima identificable. Cuando hay las estrategias de salud pública van dirigidas a personas desconocidas. Nosotros no sabemos exactamente sus caras, no están enfermas muchas veces. Entonces, no hay tanta preocupación como personas que se han partido las piernas ahora aquí, yo no sé. Y a lo anterior, según un marco político-social en el que se quiere realizar una intervención de salud pública, porque al final la evidencia no es la única que impulsa políticas de salud pública y de financiación, son muchas otras cosas, o sea que tendrán que decidir qué es lo más importante y qué es menos importante. Otra cosa que os de esto de hace unos días, del National Academy of Medicine, cuando se me invitó a preparar esto, pues vi esta reseña que ha hecho el Instituto o la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, y decía que hace falta transformar la financiación de la salud pública. También es importante. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos una cosa que se llama Plan General de Contabilidad y tenemos capítulos presupuestarios. Perdón, porque a lo mejor a la gente le aburre, pero tenemos un capítulo 1, que es personal, un capítulo 4, por ejemplo, 2 son gastos corrientes, para alquilar, para fungibles, 4 son más relaciones institucionales, 6 son estructurales, edificios, tal. Y eso es súper rígido. ¿Y qué es un presupuesto? Un supuesto previo. Presupuesto, supuesto previo. Y yo en el año 2021 estoy presupuestando para el año 2022. ¿Pero cómo presupuesto? Pensando que el año 2022 va a ser como el 2021. ¿Es así la vida? Nos ha enseñado la pandemia que no. Entonces, claro, a veces para pasar de unos capítulos a otros, para tener más flexibilidad y demás, tendríamos que tener mejores modelos. Porque si no, si te pasas de un sitio a otro, no es correcto. Hace falta un fondo de contingencia, que a veces no es suficiente. Entonces están hablando de diferentes formas de acometer esos sistemas de contabilidad. Afirmar el mandato de la salud pública, invertir en liderazgo y desarrollo de personal, modernizar los datos y las capacidades informáticas, esto es lo que estamos hablando, porque básicamente todo va a ser Big Data y mucha inteligencia artificial, y apoyar las asociaciones y la participación de la comunidad. Eso va a ser cada vez más importante, porque muchas veces se nos ha llenado la boca diciendo participación, pero no la vida. Y ya la parte académica, que es tomada de Martin McGee en una de nuestras sesiones. Martin McGee es un saludista muy conocido y muy querido y buen amigo, ¿verdad? Entonces decía, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para las personas que estén de alumnos nuestros en salud pública? Primero, estimular la curiosidad. Yo creo que eso en todo, ¿verdad? En medicina, en urología, en farmacología. Lo primero, verla. Luego, formar personas que estén dispuestas a tomar la iniciativa. Hay una cierta tendencia a veces de que en nuestras enseñanzas, por aquello del principio de precaución, estamos con el síndrome del easy, ¿no? ¿Y si pasa? ¿Y si viene? ¿Y si? Entonces, la gente está como muy retenida. Toma la iniciativa y haz cosas. Ayudar a la gente a establecer conexiones. Nuestro mundo es todo de conexiones. En general, en todas las profesiones, pero en salud pública, muchísimo. Es coger el teléfono, llamarnos, preguntarnos, lo otro. Ayudar a que la gente sepa a lo que se enfrenta, apoyar a las personas de salud pública para que se relacionen con principales responsables de la toma de decisiones a todos los niveles, como pues, tenemos al director general de salud pública, pues es un privilegio que se le conozca, que lo conozca. Eso es bueno siempre que vayan conociendo y asegurar que los enfoques de salud pública de nuestros estudiantes se basen en temas éticos, en principios éticos y en derechos humanos. Esto es lo que decía Martin McGee, que a mí me parece muy acertado, tampoco es que haya descubierto el huevo de Colón, pero bueno, era interesante. En fin, entonces, yo propondría leerlo en ambos sentidos, me inspiré en otra cosa que leí y lo reformulé. Esta situación es insuperable, la que tenemos todavía de la pandemia. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto y tenemos que rendirnos y dejar de luchar porque se equivocan quienes creen que todo esfuerzo merecerá la pena. Pero si lo meneamos en plan positivo, decimos que todo esfuerzo merecerá la pena y se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar porque vamos a salir de esto y es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Eso es lo que yo pienso, que vamos a salir de todo esto y más fuertes.
Y por último, como quiero mucho a esta institución, y como se ha dicho muy bien, las instituciones son las personas que la forman, quería, pues, para las personas que formáis parte de la Escuela Andaluza de Salud Pública, directamente a vuestros familiares y, bueno, pues a todo el mundo que hace posible este esfuerzo por esa salud pública, esa bendición irlandesa, que la buena suerte te persiga cada día y cada noche. Eso es lo que os deseo. Bueno, muchas gracias.